Buenas noches a todos, bienvenidos sean a nuestra clase sobre derivadas. Eh, Quiero pensar que ya están viendo la presentación. Sí, Ok, bueno, vamos a comenzar entonces con ejercicios sobre derivadas relacionado primero y antes que todo a la definición de la derivada mediante un límite y posteriormente haremos ejercicios relacionados a la parte de seguir las reglas que ya hemos estado trabajando en clases anteriores. Es importante mencionar que deben de preguntar todas sus dudas, puesto que la única clase que tenemos, por decirlo así, de sesión de dudas, es la clase del día miércoles, que solamente es 1 hora. Entonces, recuerden que el jueves es el día del examen y evidentemente, pues el viernes no hay clases y el lunes ya les entregaría sus resultados. Bien, voy a comenzar entonces por el ejercicio donde nos pide obtener la derivada por la definición de la función y voy a hacer una función muy en particular que sería en este caso la función f de x igual y tendríamos acá que va a ser 1 más 2x sobre y tendríamos 3 menos 4x. Entonces, aquí tenemos nosotros esta función, la cual vamos a derivar mediante la definición. Entonces, ¿cómo le vamos a hacer en este caso? Bueno, la regla de derivación nos dice justamente que tendremos que cumplir 4 pasos. El primero de ellos, recordemos, a ver, déjenme ponerlo en otro color. El primer paso es evaluar la función. Déjenme colocarlo así. Tendríamos nosotros que escribir f de x más h. Entonces, lo primero es evaluar la función en x más h. Entonces, si nosotros tomamos esta función y al evaluarla en x más h, nos quedaría cada vez que veamos a la x, le vamos a escribir x más h. Y aquí tendríamos nosotros, de igual manera, x más h, ¿vale? Entonces, ahí al final no podemos hacer mucho porque, bueno, si quieren nada más podríamos nosotros el hecho de poder distribuir. Entonces, fíjense bien, nos quedaría que va a ser igual y vamos a tener en este caso 1 más 2x más 2h entre 3 menos 4x menos 4h. ¿Hasta aquí tenemos alguna pregunta con lo que estoy haciendo? Yo sí, profe. Cuando dice derivar por definición de función, ¿es la regla de los 4 pasos? Exactamente. Siempre que nos digan que derivemos mediante la definición, es la regla de los 4 pasos. Ok. ¿Vale? Bien. ¿es en qué parte está de nuestro formulario? Esa es la parte que vimos de límites, la última parte. En el formulario no aparece. Para ello, tendré yo que reestructurar el formulario en caso de que lo lleguemos a utilizar. Va a salir, gracias. De nada. Ok, el segundo paso es, ya que tenemos f de x más h, lo que sigue es restarle la función original. Y entonces, este sería el segundo paso. F de x más h menos f de x. Entonces, si colocamos esta expresión, por ejemplo, en este caso lo voy a poner en otra tonalidad. Si escribimos quién es f de x más h, pues sabemos que es esta función que estoy aquí señalando. Menos, y le vamos a restar, ojo acá, sería menos, y le vamos a restar la función original, que en este caso sería 1 más 2x entre 3 menos 4x. ¿Hasta aquí tenemos alguna pregunta? Reitero, nada más lo que hice fue restar. A f de x más h le estoy restando la función f de x. No, bueno, al menos yo no tengo ninguna duda. Ok, perfecto. Bueno, ¿qué sigue ahora? En este caso, como tengo dos fracciones y tengo aquí una resta, lo que voy a hacer es justamente la parte de
la operación entre fracciones. Recordemos que primero se multiplican los denominadores, es decir, 3 menos 4x menos 4h se multiplica a 3 menos 4x. Recordemos que algo que yo les he indicado desde el conjugado es la parte en que lo de abajo no lo desarrollamos bajo ninguna circunstancia, ¿no? Lo dejamos así expresado y evidentemente en las derivadas no es una excepción. Entonces aquí tendríamos nosotros que ya hicimos el producto de los denominadores. Posteriormente vamos a multiplicar cruzado, empezando con esta parte que tenemos arriba, multiplicado por lo que está abajo. Entonces nos quedaría como 1 más 2x más 2h multiplicado a 3 menos 4x. Menos, reitero, acá está, este menos proviene del menos que está aquí y ahora vamos a multiplicar de abajo hacia arriba, es decir, 3 menos 4x menos 4h por 1 más 2x. Entonces déjenme expresarlo así, nos va a quedar 3 menos 4x menos 4h por, y tendríamos 1 más 2x. Hasta aquí, ¿tenemos alguna pregunta? No. Bien, ¿qué vamos a hacer ahora? Pues vamos a distribuir lo que está en los paréntesis del numerador. Ahí sí tenemos nosotros que hacer dicha distribución, ¿vale? Ok, entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer? Lo que vamos a hacer es justamente esas operaciones y nos quedaría de la siguiente manera. Tendríamos nosotros lo siguiente. A ver, déjenme ponerlo en otra tonalidad. Y me quedaría fracción, abajo va a ser 3 menos 4x menos 4h por sería 3 menos 4x. Si distribuimos lo que está arriba, recuerden, el 1, el 2x y el 2h van a multiplicar al tiempo al 3 y al menos 4x. Entonces, si hago la operación, me quedaría 1 por 3 es 3, menos 1 por 4x me va a quedar 4x. Enseguida sería 2x por 3, me quedaría más 6x. Posteriormente tendríamos que va a ser 2x por menos 4x, me quedaría menos 8x elevado al cuadrado. Y bueno, vamos ahora a multiplicar 2h por 3, me quedaría más 6h. Menos, me quedaría 2h por 4x, me quedaría 8hx, si acomodamos en estricto orden alfabético. Menos, vamos a poner aquí un paréntesis y evidentemente vamos a ir multiplicando ahora el 3 menos 4x menos 4h con 1 y 2x. Entonces nos quedaría 3 por 1 es 3. Siguiente sería 3 por 2x, me queda más 6x. Enseguida tendríamos menos 4x por 1, me quedaría menos 4x. Enseguida tendríamos menos 4x por 2x, me quedaría menos 8x elevado al cuadrado. Y tendríamos ahora que hacer la multiplicación, que es menos 4h por 1 es menos 4h. Y finalmente va a ser menos por más es menos, 4h por 2x me quedaría 8hx. Y bueno, evidentemente, aquí, dígame, Josfer. Oiga, profe, ¿me puedo salir y volver a entrar? Es que está bien, fue mi internet. Sí, está bien, sin problema. Va. Ok. Bueno, entonces, llegado a este punto, lo que vamos a hacer es simplificar lo que está aquí adentro del paréntesis, es decir, le está afectando el menos. Por lo tanto, recordemos que cuando tenemos un menos y está el paréntesis, todo tiende a cambiar de signo. Entonces, nos quedaría de la siguiente manera. Pregunta, ¿puedo borrar todo lo que hice anteriormente a fin de darle continuidad a mi trabajo? Sí, más. No entendí esa parte. Sí, puede borrarlo. Ok, gracias. Muy bien. Bien. A ver, voy a dejar la función normal. Y evidentemente aquí, si nosotros quitamos el menos, esto lo voy a seguir preservando. Nos va a quedar como sería menos 3. Siguiente sería menos 6x más 4x más 8x elevado al cuadrado más 4h más 8hx. Y bueno, aquí podríamos ya simplificar términos semejantes. Por ejemplo, este 3
y lo voy a señalar con colores distintos, este 3 se puede simplificar con este menos 3. Posteriormente, este menos 4x, el menos 4x se simplifica con este más 4x. El 6x se simplifica con el menos 6x. Y tendríamos también que en este caso el 8x al cuadrado, ahí está, se anula con este que es 8x elevado al cuadrado. Y también tendríamos aquí que va a ser 8hx con el menos, bueno, sería con el más 8hx. Noten aquí que por eso esa es la indicación de no desarrollar la parte del denominador, porque en el numerador afirmamos que nosotros podemos tener justamente términos que se puedan simplificar. Y entonces aquí nada más nos quedaría, ya anulando todos los que no me están funcionando, que serían estos de acá, versus estos que están aquí. Tendríamos esta expresión, ahí está. Y entonces el resultado me quedaría al final como 10h entre, y tendríamos aquí que va a ser 3 menos 4x menos 4h, todo esto multiplicado a 3 menos 4x. Y entonces, aclaro, solamente aquí llevamos el segundo paso, que recordemos que el segundo paso, lo voy a traer aquí, sería f de x más h menos f de x. Solamente hemos desarrollado la respectiva resta. Ese sería el paso número 2. El paso número 3, recordemos, es de la resta que yo tengo, lo voy a dividir entre h. Voy a continuar, salvo que alguno de ustedes no haya concluido. Nada más avísenme. Creo yo que puede continuar. Ok, muy bien. Bueno, continuamos entonces y nos quedaría de la siguiente manera. Déjenme aquí, voy a duplicar diapositiva y el siguiente paso va a ser justamente lo que tendríamos aquí dividido entre h. Entonces, déjenme quitar esta parte. Y ojo, esto nos quedaría, esa sería esta expresión y se tiende a dividir entre h. Recordemos que si lo pongo así en términos en que se divide entre h, a la h le escribimos un 1 abajo y recordemos que se van a multiplicar cruzado. Quedando 10h por 1 me quedaría entonces 10h y abajo me quedaría h multiplicado por 3 menos 4x menos 4h por, y sería 3 menos 4x. Así ya lo tendríamos. Ahora bien, si notamos, aquí nosotros podemos simplificar esta h que tenemos en el numerador con la h que está en el denominador. ¿Por qué ocurre eso? Bueno, ocurre eso justamente porque tendríamos la misma expresión arriba y abajo. Y entonces, aclaro, y aparte, aunado a la situación en que tenemos un producto, entonces no estamos alterando nada. Por lo tanto, esto me va a quedar igual y nos quedaría 10 entre, y sería 3 menos 4x menos 4h por, y va a ser 3 menos 4x. Hasta aquí, ¿tenemos alguna pregunta con respecto a lo que acabamos de hacer? No. Muy No. bien. Bueno, entonces, en este sentido, nosotros vamos a tener el último paso, es tomar el límite cuando h tiende a 0. ¿De quién? De la expresión que ya nosotros teníamos. Por lo tanto, fíjense bien cómo nos va a quedar. Tendríamos nosotros que va a ser el límite, déjenme colocarlo aquí en azul, tendríamos que va a ser límite cuando h tiende a 0. ¿De quién? Bueno, pues nos quedaría en este caso 10 entre, y va a ser 3 menos 4x menos 4h. Por, y va a ser 3 menos 4x.
Y recordemos que aquí lo único que vamos a hacer es la sustitución, quedando en este caso, espérame porque no era como esperaba, ahí está, sería 10 arriba, abajo me quedaría 3 menos 4x menos 4 multiplicado por 0 y tendríamos 3 menos 4x, porque no se nos olvide que el que se sustituye es la h más no la x. Y evidentemente esto nos quedaría como 10 entre, acá nos va a quedar 3 menos 4x menos 0 y sería aquí 3 menos 4x. Ahora bien, si seguimos simplificando, y déjenme cambiar la tonalidad, nos quedaría de la siguiente manera. Déjenme aquí, voy a ponerlo. Y tendríamos que va a ser igual, va a ser fracción y nos va a quedar 10 tendríamos 3 menos 4x por 3 menos 4x. Por la regla de los exponentes, entonces yo puedo afirmar, y déjenme ponerlo así, afirmamos que f' de x va a ser igual y nos va a quedar fracción, va a ser 10 sería 3 menos 4x elevado al cuadrado. Y esa sería la derivada de esa función, por la definición, por supuesto. ¿Preguntas hasta aquí? Yo, profe, ese es un método para derivar, ¿no? Pero podemos usar otro. ¿Daría el mismo resultado? Ojo, si te refieres a utilizar las reglas, es válido. Sin embargo, recuerda que la instrucción dice obtener la derivada de la función por la definición. Ahora, la otra definición, por decirlo así, es la definición un poquito más robusta, la que de pronto está en los libros como más formales, donde te dice que es delta x tiende a 0, que en lugar de h es un triangulito con una x. Y a mí no me gusta colocarlo porque es ir llevando el triangulito x en cada proceso de la función. No sé si a eso te referías. Sí, profe, gracias. De nada. Bien, ¿alguna pregunta hasta aquí con respecto a este ejercicio? Oiga, maestro, Dígame. en el examen, entonces, va a haber una parte donde usted ponga la derivada por los 4 pasos. Exactamente. Ahí tendría que hacerlo con ese método en lugar de con el formulario. Exacto. Porque la instrucción lo marca muy preciso en que debe de ser por la definición. Si llego a hacerlo de otra manera, entonces estaría mal. Exactamente. Ok, gracias. De nada. Profe, yo tengo una duda, Dígame. pero es sobre lo del examen. Ujú. ¿Nos va a dejar usar el formulario o nos tendremos que aprender las fórmulas? Hasta el momento lo que llegamos al viernes es que tenían que memorizarlas. Les decía en la clase de ayer que ya les confirmaba bien el día miércoles. Si es así, el miércoles ya tendrían el formulario y lo tendrían que imprimir. Ok, muchas gracias. De nada. Ok. Profe, tengo una ¿Qué pregunta. pasó? Ujú. La otra vez usted había comentado que usted había aprendido ¿cómo decirlo? A saber por qué utilizar esa fórmula y no solamente saber usar esa fórmula porque así dicta la regla. Eh, Ujú. ¿Cuánto tiempo cree que tomaría si nos enseñara eso para saber, no sé, cómo suponer qué fórmula utilizar? Es decir, te refieres a ver, déjame ver si entiendo la pregunta. ¿Cuánto tiempo demoraría, por ejemplo, ustedes en identificar cuál es la fórmula apropiada? ¿Eso es a lo que te refieres? Sí, algo así. Mm, yo creo que por mucho 4 días. Ya, claro, le estoy exagerando. ¿Y cuál es el método que podemos hacer para poder saber qué fórmula usar? Creo que sería prudente. Ven que yo les puse que no íbamos a hacer ningún ejercicio del problemario. El detalle es para que ustedes tengan el tiempo para practicar con esos ejercicios. Los que yo voy a hacer ahorita, por ejemplo, si ustedes se dan cuenta, este ejercicio que es derivada por la definición
es el que es uno muy parecido al que está en la última parte del problemario de límites. Entonces, en ese sentido, ya tenemos uno como muy similar. Ahora, los de derivadas los voy a tratar de hacer de tal manera que parezca el problemario, más no puede ser igual porque ya ustedes tienen que practicarlo. Y reitero, con el objetivo de esta sesión es, a pesar de que tengamos que ver cómo se va manejando el álgebra, también el aprender a identificar qué tipo de función tenemos y por consiguiente qué reglas se le puede asociar. ¿Sí me doy a entender? Sí, De esa manera, quiero pensar, ya les di las herramientas para que ustedes puedan identificar, mira, estamos hablando de un logaritmo, estamos hablando de una división. Por ello, o sea, que si ustedes recuerdan, cuando empezamos a ver la regla de la cadena, yo fui muy puntual en pedirles, a ver, ¿cuál es la operación predominante? Y ustedes me decían, es el coseno, o es el seno, o es la potencia elevada a la quinta. Y a partir del reconocimiento de la función predominante o la función más grande, era como elegíamos la regla adecuada. Entonces, justamente ese es el objetivo del día de hoy, que tratemos de verificar. Por eso les decía, si hay alguna duda, pregúntenmela con toda confianza. Profe, una última cosa. ¿Cuándo Dígame. tenemos para entregar el formulario, el problemario de derivadas? Así por mucho sería el jueves antes del examen. Ok. Sería como la fecha límite. No obstante, si, por ejemplo, de pronto tú dices, ya lo tengo el miércoles, que sería lo ideal, entonces en ese sentido ya sería lo óptimo. Sin embargo, entiendo que por los desfases que hay relacionado a los puentes que tenemos, a eso súmele lo de la visita que ustedes hicieron, entonces de ahí por eso les estoy otorgando más días. Digo, si se puede el miércoles, sería lo mejor, pero si no, el jueves antes del examen me lo pueden entregar. ¿Vale? Ok, profe, gracias. De nada. Ok. ¿Alguna duda? Perdón, Josfer, dígame. Tenía la mano levantada y yo no le di la Sí, palabra. Dígame. sí, no, es que lo que pasa es que yo tengo dos preguntas. La primera es que si Dígame. esta clase la va a subir a su canal y si esta semana, o bueno, ya lo que queda de domingo hasta el jueves va a subir los videos de apoyo con problemas. Exactamente. De hecho, planeo hacerlo todo el lunes, ya que el Ah, lunes esté todo en plataforma. Digo, en no, esta parte, hoy mismo la tendrán en plataforma. vale. Bueno, es que yo quería decir que si, bueno, es que en la anterior vez los videos puso algunos problemas, no sé, póngale de dificultad fácil. No sé si podría poner como por ejemplo uno fácil, luego uno medio para, no sé, como que irla captando un poco mejor. ¿Ya revisaste el video de límites, el que puse? No, no he checado hasta ahorita el Classroom. Bueno, en Classroom yo publiqué uno de límites donde así empiezo, desde los de complejidad baja hasta los de complejidad alta. Incluso el último ejercicio, creo que es un video que dura 40 minutos. El último ejercicio es uno enfocado al conjugado, porque esos son los que se considera que tienen la complejidad más alta. Pero sí, en Está bien, ese profe. tenor van los videos. Va, profe, está bien, entonces ya, gracias. De nada. Ok, continuamos entonces. Déjenme ahora, voy a derivar, pero ya no por la definición. Aclaro, en la definición es muy parecido a los ejercicios que están en el problemario de límites, ¿sale? Reitero, es importante mencionar todos los pasos porque al menos en los problemarios que he revisado hay una serie de confusiones en esta parte porque desarrollaron no solamente el numerador, sino el denominador. Pero, insisto, si bien es cierto, cálculo es una mezcla de todo lo que sabemos de álgebra, pero a veces por situaciones estratégicas no lo consideramos con la parte del denominador. Y ustedes lo vieron cuando empezamos a trabajar límites relacionados al conjugado, donde el denominador no se tocaba para nada, puesto que no aportaba algo para poder simplificar con lo de arriba. Bien, bueno, vamos a continuar entonces.
Ok, obtener la derivada de la función. Y fíjense bien, déjenme colocar la función que va a ser h de x es igual a la raíz cuadrada de 2 menos e elevado a la 3x. Ok, fíjense bien en esta función. Lo primero que quiero preguntarles es, ¿cuál es la operación predominante o qué operación vemos que es la que engloba o la que está de manera general? La raíz. La raíz cuadrada. ¿Vale? Entonces, si es la raíz cuadrada, déjenme aperturar el formulario. Espérame. Se tendría que pasar a exponente ¿Manda? fraccionario. ¿Qué pasó? Que se tendría que pasar a exponente fraccionario. No necesariamente. Podemos hacerlo. Bueno, a la 1, a la 1 Fíjense. sobre 2 por Ajá. 6 y eso. Es eso, nada más que yo voy a tomar, claro, estoy tomando las derivadas del formulario, fíjense bien. Voy a dejar de presentar y les voy a decir cómo las voy a tomar. Del formulario que ustedes tienen, bueno, este es el formulario, nada más que dice cálculo integral, porque generalmente lo ocupo en integral. Fíjense bien, voy a tomar las derivadas al que yo les di a ustedes solamente hasta acá, porque generalmente cuando yo doy integral, empiezo desde acá con estas que tenemos aquí, integrales útiles. Pero vamos a trabajar ya sea con esta, de las derivadas de funciones algebraicas o las funciones trascendentes, las vamos a usar al mismo tiempo. Todo lo demás es muy parecido, vean. Esto también lo tiene su formulario, las identidades adicionales, las de cociente, bueno, tiene con otra imagen, las recíprocas y las elementales propiedades de álgebra. Fíjense bien, voy a ir tomando de así, lo voy a ir moviendo a la presentación original y ahorita vamos a ir viendo. Ya el primer paso ya lo dimos, que fue la parte de que es una raíz. Y justo aquí me traje la fórmula, espérame, porque dice que está compartiendo, dice que ya se puede ver. Fíjense bien, yo me traje ya la fórmula de la raíz, la cual la voy a dejar en tamaño 16. Aquí está la primera fórmula que voy a utilizar. Aclaro, aquí esto es equivalente porque se pasa a exponente fraccionario. Pero si a ustedes les molesta, bueno, lo quitamos y nada, lo dejamos así. Entonces, fíjense bien. Aquí, ¿cómo vamos a definir la derivada de h? Pues va a ser h' de x va a ser igual. Y fíjense bien, tenemos que colocar una fracción y me dice 1 sobre 2 veces la raíz cuadrada y sigo escribiendo lo que está dentro de la raíz, que es 2 menos e elevado a la 3x. ¿Preguntas? No. Segurísimos, que no No. tienen dudas. Profe, ¿le puedo pedir algo? Sí, profe, no Dígame. tenemos duda. ¿Podría poner más ejercicios así como de raíces y de divisiones? Es que esa parte es la que más me confunde de todo esto. Sí, no te preocupes, de hecho tengo varios de esos planeados para el día de hoy. Ok, profe, gracias. De nada. A ver, entonces ya identificamos esa parte y no hay dudas de cómo se aplicó la derivada. Pero, ojo acá, tenemos aquí 2 menos e elevado a la 3x. Y en ese sentido, aquí nosotros tendríamos que multiplicar por la derivada de lo que está seleccionado. ¿Por qué? Porque eso me lo indica la regla de la cadena. Recuerden que si tuviera nada más aquí la X, es decir, aquí adentro solamente estuviera una X, pues está súper chévere porque al final ya terminamos y sería aplicar esta fórmula. Pero no hemos concluido porque me falta la derivada de lo que está aquí adentro. Entonces, eso lo voy a colocar en un corchete. Y entonces, fíjense bien cómo voy a escribirlo. Ok, tenemos que obtener la derivada de 2 y la derivada de la exponencial. Entonces, el 2, ¿qué pasó, Orlando? Entonces, para entender más sencillamente lo que viene siendo la regla de la cadena, entonces si tenemos, por ejemplo, un binomio, es cuando ya sabemos o entendemos que tenemos que utilizar la regla de la cadena. Exactamente, si nada más estuviera la pura variable solita, ahí sí es nada más de las derivadas rápidas, es decir, las que nada más es la fórmula, se aplica y terminó. Ok, entonces si tenemos ¿cómo decirlo? Dos números, por así decirlo,
Entonces ahí O es dos, cuando, creo que lo apropiado sería, Orlando, decir dos expresiones. a eso. Sí, Ujú. entonces tenemos dos expresiones, sabemos que tenemos que utilizar la regla de la cadena. Dos o más expresiones es la regla de la cadena. Ok. Ujú. ¿Vale? Ok. Y entonces, yo me doy cuenta ahora que tengo aquí las dos expresiones, es el número 2 y la exponencial. Pero el 2 es una constante. Y aquí, según en nuestro formulario, la derivada de una constante va a ser siempre 0. Entonces, ojo, aquí lo voy a escribir. 0 menos. Y vamos a obtener la derivada ahora de la exponencial. ¿Cuál es la derivada de la exponencial? Pues me dice que me fije en su argumento, al cual le llaman u. Y entonces dice que obtenga la derivada de su argumento. ¿Cuál es la derivada de 3x? Ah, pues entonces tendríamos nosotros que recurrir adicional a la derivada con respecto a x de una constante multiplicada por x, que la voy a presentar a continuación. Aquí está. Y entonces aquí tendríamos, sería esta función, y estamos de acuerdo. ¿Cuánto es la derivada de 3x? 3. Exactamente. Ok, ya derivé el argumento. Aquí está la derivada de su argumento. Y después se sigue escribiendo la misma exponencial con todo y argumento. Es decir, aquí me va a quedar e elevado a la 3x. ¿Preguntas? O sea que para esa entonces se le ocupa la derivada de su exponente y se le multiplica y como es e, se pasa igual. O sea, Exactamente. ok. Ujú. Y justo para ver la derivada de su exponente, es que noten aquí como tal, una serie de pasos no existen, sino nada más hay que verificar la función y ver de aquí pasamos a esto, porque finalmente su argumento implicaba que teníamos que utilizar una regla algebraica y la regla algebraica es la derivada de una constante por x. ¿Dudas hasta aquí? No. Ok, y bueno, simplificando, ¿están de acuerdo que 0 menos 3? Pues me quedaría esa expresión. Y bueno, a fin de poder multiplicar, recordemos que aquí arriba tenemos menos 3 por e a la 3x y aquí un 1. Y no se nos olvide que la multiplicación de fracciones se hace de manera directa. Por lo tanto, si nosotros colocamos aquí en color morado, la derivada sería, en este caso, sería menos, tendríamos acá que va a ser 3 por e elevado a la 3x, entre abajo va a ser 2 por la raíz cuadrada de 2 menos e elevado a la x, y a la 3x, perdón. Y ahí ya sería el resultado de nuestra respectiva derivada. ¿Preguntas hasta aquí? Profe, no lo entendí, ¿me lo puede explicar de nuevo, por favor? ¿Mandé? ¿Me lo puede explicar de nuevo, por favor? ¿En qué parte? ¿En la parte de color morado? Y en la de antes, por favor. Ok, recuerda que cuando derivamos, a ver, la raíz, ¿tuviste alguna duda en cómo derivar la raíz? Ah, no, profe, ahí no. Ok, lo que hicimos después fue derivar lo que está dentro de la raíz. La derivada de 2 te quedó 0, porque es una constante. Le escribes el menos, aquí está el menos. Y ahora vas a derivar e elevado a la 3x. Para ello yo recurrí a la fórmula donde dice que la derivada con respecto a x de la exponencial dice que primero tengo que derivar su argumento, por eso está aquí al inicio, y se le escribe al igual la exponencial con su respectivo argumento. Entonces la derivada de su argumento, quien es 3x, vamos a utilizar esta fórmula, k por x. La derivada de justamente de 3x nos quedó 3 y se sigue escribiendo la misma exponencial. ¿Hasta aquí tenemos alguna duda? No, profe, ninguna. De aquí, cuando tú restas 0 menos 3 elevado a la bueno, sería 3 por e a la 3 menos x, sería en este caso esta expresión, hasta quedaría el menos, le escribo un 1 abajo para poder multiplicar, y recuerda que la multiplicación se hace directa. 1 por menos 3 e a la 3x, pues me queda menos 3 por e elevado a la 3x, entre
2 por raíz cuadrada de 2 menos e a la 3x por 1, pues me queda lo mismo. 2 raíz cuadrada de 2 menos e elevado a la 3x. No sé si con ello es más claro. Sí, profe, gracias. De nada. Oiga, profe, Dígame. yo tengo duda. Es que sí entendí cómo derivar cómo derivar la potencia de Euler, pero ¿qué sucede con el -1? Ya ve que cuando tenemos un exponente se baja a multiplicar y ese exponente se le resta 1. ¿Qué sucede con Ujú. ese 1? Ah, mira. Es que ¿Tú estás de acuerdo conmigo que eso es un exponente de Euler? Es lo que tú me acabas de decir. En eso estamos de acuerdo. Sí, Bueno, estamos de acuerdo que el exponente de Euler, finalmente la e tiene un valor. ¿Mm? Entonces, fíjate bien, déjame ponerlo en color con este azul. En sí, tendríamos nosotros que e elevado a la x, por ejemplo, es tanto como decir 2.7182. 81, que es como, por decirlo así, la parte de lo que vale el exponente de Euler, ¿sí o no? sí. Ahora, en el caso en que tú me estás diciendo que aplique la otra regla es válida si y solo si tenemos aquí una x elevado a un número, ¿sale? Ahora, en este caso, ¿cuál es la diferencia que tú notas con respecto a esta expresión y a esta expresión? La respuesta es que están como intercambiados. ¿Por qué? Porque aquí la base es un número y el exponente es una letra. Y aquí está al revés. La base es la letra y el exponente es un número. En otras palabras, la regla de derivación, y déjenme utilizar esta de acá, la regla de derivación que te dice x elevado a la n y que te indica que es n por x elevado a la n menos 1, es aplicable si y solo si tienes tú una base que es algebraica con un exponente de índole cualquier número real. Pero tú aquí lo tienes al revés, tienes que la base es un número y el Entonces, exponente es una letra. Ahí no aplica esa fórmula porque al final esto es otro tipo de función, no es una función de tipo polinomio. ¿Estás de acuerdo que x elevado a cualquier n va a representar un polinomio? entonces la regla solo aplica cuando el exponente es una literal y no una constante. No, el exponente es una constante. El exponente, recuerda, es el número chiquito, el de arriba. Sí, sí, sí. Si el exponente es una variable, las reglas se tienen que reestructurar. No es aplicable la regla que tenemos aquí. Ah, ok. Entonces Ujú, cuando tengo una literal de exponente, pues no aplica. ujú. Es como, por ejemplo, cuando tú estabas en segundo semestre. Perdón, ¿Estás de una variable. acuerdo? ¿Qué pasó? No entendí esa Ya. parte. No, ya quedó, profe. Gracias. ¿Seguro? Sí, gracias. Ok, bien. ¿Alguna otra duda? Yo tengo una pregunta algo loca, profe. Dime. Es que a veces cuando derivo siento que lo estoy haciendo mal y aunque puede que el resultado esté bien, siento como que dudo de mi resultado. No sé si hay alguna forma de saber que hice el procedimiento bien. Aunque lo haya tenido bien, pero a veces queda esa duda de si hice todo bien y aunque lo cheque varias veces sigo con esa duda. Lo que podrías hacer sería, y digo, si van, y lo digo en general, lo digo para todos, si van a trabajar con los ejercicios, porque lo ideal es que trabajen con los ejercicios del problemario, que hay bastantes ahí por resolver. Si de pronto, eso sí, si tienen dudas, mándenme mensaje o mándenme un correo y me adjuntan ahí sus ejercicios y yo les digo cómo van las respuestas, porque la otra sería pues les doy las respuestas, pero el detalle es que las respuestas al menos yo las simplifiqué hasta la mínima expresión. Pero como bien lo comentábamos el día viernes,
Algo que sí tenemos que aprender es a simplificarlo de manera apropiada. Pero el detalle es para que yo les diga de qué manera van bien o no van bien. Ahora, esto también se hace en el sentido en el que por favor escriban todos los pasos para que para mí sea más fácil identificar si es que hay un error, dónde está el error. Como lo vimos el día de ayer en nuestra clase. Yo ven que les puse una función y les dije, miren, estos son todos los errores que he visto hasta ahorita con este ejercicio. Y ya después les dije, si no anotamos todos los pasos, entonces no vamos a identificar dónde estamos mal. Insisto, es que esto es una mezcla con álgebra. Y entonces tenemos que ser bien cuidadosos a la hora de escribir para que no tengamos ningún problema. Por esa razón, créanme, generalmente cuando se enseña cálculo y ustedes que están en etapa formativa, siempre los docentes tenemos que ser bien claros, por ejemplo, que si aquí hay un cero, no omitirlo. Ya sabemos que la derivada de 2 es cero porque es una constante, pero aún así, como yo les decía ayer, aunque nos dé pereza, hay que escribirlo porque de otro modo vamos a equivocarnos. Ya evidentemente en un curso donde ya ustedes están en nivel superior, estos detalles ya no se los van a colocar porque finalmente se asume que ustedes llevaron en etapa formativa cálculo diferencial. Pero sí quiero ser muy claro en que deben de escribir los pasos para que para mí sea más sencillo identificar dónde se equivocaron y por consiguiente el resarcimiento del error sea más rápido. Esa sería mi sugerencia. Entonces, no solamente la invitación está abierta para Orlando, todos los demás que quieran enviarme los ejercicios, adelante, sin problema. Ahora, si de pronto vamos a suponer, tienen alguna duda, el martes ahí estoy generalmente salgo del hangar a las 6 de la tarde. Si alguno de ustedes va y me busca, estoy en el salón, ay, no me acuerdo si es somos de abajo, en donde está automotriz de sexto. Si no hay, pregunten ustedes dónde está automotriz de sexto, pero es entrando a mano izquierda, búsquenme antes de las 6 para que podamos resolver alguna duda. ¿Preguntas? No, Ninguna, profe. profe. Ok, bien. Profe, Dígame. yo tenía una duda con un problema del problemario de derivadas que no pude resolver. ¿Cuál es el problema de busco uno similar? Estoy en eso. Deme un minuto. Ok. Era... Ok, ahí estamos escuchando la música de Orlando. Ay, hubo un problema que tenía mucha duda. Ok. Ay, 10 un minuto, por favor. Sí, sin problema. Ya, profe, el problema era Ujú. P de Z es igual a coseno de Z sobre seno de Z. Ok. Déjenme retomar uno parecido. Ok, vamos a llamarle igual T de Z. Seno de Z entre coseno de Z. El que me dictaste está al revés, ¿verdad? Sí. Ok. Fíjense bien, porque este ejercicio es uno de los más usuales, incluso este lo saqué de las guías de ingreso a nivel superior. Aquí lo que tenemos que hacer antes que cualquier cosa, antes que derivar, así como luego los exponentes los cambiamos a negativo o positivo, vamos a tener que ver si hay alguna identidad que nos ayude. Para eso se los puse yo en el formulario. En ese sentido, por ejemplo, fíjense bien en esta identidad que dice seno de G entre coseno de G. Evidentemente, esto no es otra cosa más que la tangente. Entonces, aquí yo puedo, en lugar de poner seno de Z entre coseno de Z, sabemos que esto va a ser
justamente, déjenme ponerlo en color azul, esto va a ser la tangente de Z. Noten cómo el utilizar identidades nos va a dar una mejor perspectiva porque ya se reducen muchas cosas. Entonces, aclaro, de aquí utilizamos esta identidad y nuestra función se transformó a t de z es igual a tangente de z. ¿Preguntas? No, profe. Ok, bien, llegado a ese punto, ¿qué vamos a hacer? Lo que vamos a hacer es justamente obtener la derivada. Y entonces voy a ir al formulario donde dice trascendentes y en las trascendentes voy a colocar la parte de la derivada de la tangente. Entonces, en este sentido, aquí está. Esa sería la derivada de la tangente. Ahí está. Déjame, lo pongo en tamaño 15. Bien, ¿cuál es la derivada de la tangente? Pues es la derivada de su argumento multiplicado por la secante cuadrada. Entonces, ojo, nos quedaría de la siguiente manera. Vamos a tener t' de z es igual la derivada de z. ¿Cuál es la derivada de z? 1. Exactamente. Por la secante cuadrada ¿de quién? De z. Y evidentemente nos quedaría que t' de z, y ojo acá, lo voy a escribir, va a ser igual a la secante cuadrada de z. ¿Dudas? No, profe. Y ya, eso es todo lo Entonces, que tendrías que hacer. cuando vengan así, solo se debe de sacar, por ejemplo, ahí que se sacó la tangente y se le saca la derivada de tangente, pero primero se le debe Exactamente. la derivada del argumento y ya. Nada más es eso. Aclaro, utilizando apropiadamente nuestras fórmulas. Profe, tengo otra pregunta. En el Dígame, problema Tony. anterior, en el problema anterior viene una multiplicación de una constante por Euler elevado a 2 veces la misma constante. El problema dice b de v es igual a v por Euler a la 2v. Y siento que el resultado está extraño. No hay un Ok, ejercicio. no duden de ustedes pueden hacerlo. Oiga, profe, yo también tenía una duda en ese problema. A ver, Eh, vamos a hacer bueno, uno parecido. no, en este que está en pantalla. Ok, dígame. Es que yo, bueno, en el problemario que apenas dio, viene uno parecido, pero yo Ujú, lo que hice fue sacar, por ejemplo, la derivada de seno y después la derivada de coseno. ujú. Y ya después de ahí, pues ya me salió sin... Ay, ¿dónde está? Bueno, digamos que salió la de seno. Se desactivó tu audio, eh, Manuel. ¿Mande? Se había desactivado tu audio por un momento. Ah, ok. Y ya después de ahí yo saqué el seno, coseno y salió. Ajá. Pero, ¿qué tendrías que hacer allí? Lo que tendrías que hacer allí sería utilizar todas las identidades trigonométricas para ver de qué manera llegas a la secante cuadrada. Ah, ok. Gracias, Ujú. profe. Pero es la misma idea para resolverlo, ¿vale? Ok, ¿dudas? Oiga, profe, ¿Qué pasó? y si tuviera, digamos, un ejercicio casi idéntico a ese, que sería t de z igual al seno de z sobre coseno, pero ahora de otra letra, ¿seguiría siendo lo mismo? Tendría que respetarse la misma letra. ¿Por qué? Porque si no contradice la definición univariable que tenemos. Nosotros tenemos funciones de una variable, cuando vimos la clasificación de las funciones, tenemos funciones de una y de varias variables. Las de varias variables son las que están de pronto en el espacio. Pero ¿qué sí puede suceder? Tenemos aquí que puede aparecer un 3z, por ejemplo, pero arriba puede aparecer otro argumento. Ahí no es válido aplicar esta regla, porque si bien la regla dice, el argumento debe de ser el mismo arriba y abajo.
¿Dudas? Entonces, no es posible o más bien no sería no sería en este nivel. Sí podría ser a este nivel, pero eso sería un ejercicio de complejidad alta. Y tendríamos que hacer como lo hizo Manuel, que quiero Ok, pensar que lo que hizo gracias. Manuel fue la parte de ver, es una división, aplico la regla de la división, ¿no? Y voy Profe, yo lo hice de construyendo. ¿Manuel? yo lo hice de esa forma aplicando la regla de la división, pero no llegué a ningún resultado. No supe cómo Sí, sí resolverlo. llegas. A ver, fíjate bien, a ver. Déjenme duplicar diapositiva y vamos a hacerlo por el otro método para que vean que sí llegamos. Fíjense bien. A ver, si pensamos en esta parte, por ejemplo, U es igual al seno de Z. Y entonces, la derivada de U, o bien U', estamos de acuerdo que va a ser la derivada del seno, sería el coseno de Z, multiplicado por 1, que es la derivada justamente de su argumento. Ahora, V es igual al coseno de Z. Y entonces, su respectiva derivada, V', va a ser igual a menos el seno de Z. Bien, recordemos que la fórmula de derivación de una división sería derivada con respecto a X de quién? De U sobre V va a ser igual y me quedaría V multiplicado por la derivada. Bueno, déjenme ponerlo aquí en fracción porque necesito una fracción. Sería V por la derivada de U menos U por la derivada de V sobre V elevado al cuadrado. Esa sería mi fórmula. Entonces, ¿qué tendría yo que hacer? Pues una vez que yo aplico las respectivas fórmulas, ok, sería T' de Z va a ser igual y tendríamos en el numerador, vamos a tener nosotros que va a ser V por la derivada de U, lo cual me quedaría coseno, déjenme ponerlo así, lo voy a poner en corchetes. Coseno de Z por, y sería en este caso, coseno de Z. Menos, sería aquí, en este caso tendríamos, igualmente lo voy a poner en corchetes, sería seno de Z por, y me quedaría en este caso, menos el seno de Z. Y abajo me quedaría sobre V al cuadrado, sería coseno cuadrado de Z. Quedando que va a ser igual, tendríamos fracción y va a ser coseno por coseno, va a ser coseno cuadrado de Z. Menos por menos va a ser más y tendríamos aquí que va a ser seno por seno, sería seno cuadrado de Z, sobre coseno cuadrado, espérenme, coseno cuadrado de Z. ¿Preguntas? ¿Qué pasaría si tuviéramos un seno positivo y un seno negativo, pero no habría un signo menos que afecte a esa multiplicación? ¿Cómo quedaría? Quedaría con menos. Entonces sería menos seno al cuadrado. Exactamente. Ok. Ahora, de aquí yo lo que les decía es vamos a utilizar identidades. Y por ejemplo, en su formulario aparecen donde están las identidades pitagóricas. Recordemos que tenemos una en particular que dice lo siguiente, que claro, ustedes lo tienen, déjenme, voy a ponerlo, a ver, y lo voy a poner en tamaño 15, que son mis fórmulas. A ver, aquí está la regla de la división. Y pensemos de pronto que este va a ser en este color. Ahí está. Ah, no, espérenme. Voy a ponerlo un poquito más oscuro. Sabemos, hay una propiedad que dice que el seno cuadrado del ángulo teta más el coseno cuadrado del ángulo teta va a ser igual a 1. Entonces, ojo, en este caso, nosotros podríamos aquí decir que vamos a utilizar esta identidad pitagórica
de tal manera que me va a quedar igual. Entonces, lo que tengo en el numerador me queda 1 y abajo me queda coseno cuadrado de z. ¿Dudas? ¿Qué pasaría si uno fuera negativo? Entonces utilizamos otra identidad que es 2 veces el coseno cuadrado de teta. Reitero, la idea es buscar en nuestro formulario las identidades. De otra manera, insisto, no se puede hacer. ¿Dudas? Y que aclaro, no son nuevas porque esas ustedes las vieron en segundo. Ahora, Ok, perfecto. tenemos aquí 1 sobre coseno cuadrado y recordemos, déjenme traer aquí como la otra identidad. Fíjense bien. Tenemos esta identidad, donde 1 sobre coseno es la secante, pero como está el cuadrado, pues me quedaría secante cuadrada de z. Y ya, esa sería la derivada y quedó igualito. Ya ven Sí, que sí si queda llegamos, bien. nada más hay que hacer los arreglos correspondientes. Se hace más como laborioso el procedimiento. Pero si conocemos todas las identidades, no habrá ningún problema porque vamos a llegar al mismo resultado. ¿Dudas? No, profe. Ok. Bien, voy a pasar al siguiente ejercicio. Salvo que alguno de ustedes me comente lo contrario. No, profe, sí, yo digo que No, sí, ya profe. pasa Ok. el siguiente, por favor. Muy bien. Ahí está. Bien, vamos a obtener la derivada de la siguiente función. Por ejemplo, si tenemos... miren, por ejemplo, este de acá. F de x es igual y tendríamos aquí al cubo y vamos a tener acá que va a ser x cuadrado más 1 sobre x al cuadrado menos 1. ¿Qué operación vemos aquí que está siendo predominante? El exponente, ¿no? El exponente, exactamente. Entonces, si es el exponente, yo voy rápido, identifico las reglas de derivación algebraica y me voy a dar cuenta que yo tengo acá, fíjense bien, es esta regla de x elevado a la enésima potencia. Ahí está. Y entonces, lo primero que voy a hacer es justamente bajar ese 3. Fíjense bien cómo lo voy a hacer. Sería f' de x va a ser igual y va a ser 3 por x cuadrado más 1 entre x cuadrado menos 1 elevado a la 2. ¿Preguntas? No. Muy bien. Pero nos falta algo aquí en el corchete. Y justamente nos hace falta en el corchete, tendríamos nosotros, ojo acá, que identificar qué operación hay dentro del paréntesis. ¿Qué operación vemos que hay? Una división. Una división. Entonces, vamos a utilizar también la regla, déjenme aquí lo voy a poner. De U sobre V, recordemos que va a ser una fracción y va a ser U por la derivada, no, perdón, va a ser V por la derivada de U, menos va a ser U por la derivada de V sobre V elevado al cuadrado, ¿vale? ¿Preguntas? Y entonces hay que identificar quién es U y quién es V. La U va a ser el numerador. Entonces, ojo, U es igual y me quedaría X elevado al cuadrado más 1, de donde U'
va a ser igual a 2x, ¿vale? Porque la derivada de 1, ¿cuánto me da? 0. Exactamente, me da 0. ¿Preguntas? Ok. ¿Quién va a ser v? Sería x cuadrado menos 1, donde su derivada, la derivada de x cuadrado, recordemos que va a ser 2x, y la derivada de menos 1 me quedaría 0, ¿vale? ¿Preguntas? Maestro, ¿y cómo podemos identificar cuando se debe de usar la fórmula de BU a la prima? No entendí la pregunta, Renata. ¿Cómo podemos identificar la fórmula, la segunda fórmula en, es- en este ejercicio que Creo que es estamos cuando haciendo? son divisiones. Ajá, porque fíjate, aquí tienes una división, ¿estás de acuerdo? Sí, profe. Entonces, en tu formulario aparece esta expresión. Ujú. U siempre va a ser el numerador y V va a ser siempre el denominador, y nada, eso tiene sus respectivas derivadas. Posteriormente tengo que sustituir en esta fórmula que tengo. Ujú. Profe, entonces, usamos la fórmula para una división cuando tenemos una constante arriba y abajo. A ver, no entendí esa última parte. Que si solamente usamos la fórmula de la división cuando tenemos una constante arriba y abajo. No constantes, sino variables. Puede manejarse una constante, pero que sea una constante arriba y abajo una variable. Pero de manera general es cuando tienes variables arriba y abajo. Ok. Ujú. Bien. Vamos acá a denotar la parte de nuestra respectiva derivada. Entonces va a ser, según la regla dice que va a ser v por la derivada de u. Entonces estamos de acuerdo que aquí va a ser x elevado al cuadrado menos 1 por, y tendríamos 2x menos, y va a ser u, que va a ser x cuadrado más 1 por la derivada de v, que sería 2x, entre, y aquí sería v al cuadrado, que sería x elevado al cuadrado menos 1, todo esto elevado al cuadrado. ¿Preguntas? Ninguna, profesor. Ok. No. ¿Qué tendríamos que hacer enseguida? Pues vamos a tener que multiplicar lo que está en el numerador y nos quedaría de la siguiente manera. Déjenme cambiarlo de tonalidad y nos quedaría como... Sí, está bien este. Tendríamos aquí que va a ser x cuadrado por menos 1, me quedaría, perdón, x cuadrado por 2x, me quedaría 2x elevado al cubo, menos 2x. En el otro tendríamos menos paréntesis, va a ser x cuadrado por 2x, me queda 2x elevado al cubo. 2x por 1 me quedaría más 2x. Si seguimos simplificando, nos va a quedar de la siguiente forma. Tendríamos que va a ser igual y sería 3 por, y bueno, aquí va al cuadrado, y aquí tendríamos que vamos a tener x al cuadrado más 1 entre x elevado al cuadrado menos 1. Y tendríamos que en términos de nuestro corchete, vamos a tener fracción. Aquí abajo va a ser x elevado al cuadrado menos 1. Y arriba va a ser 2x al cubo menos 2x. Y enseguida tendríamos, si le quitamos el paréntesis, vamos a tener menos 2x elevado al cubo menos 2x. ¿Preguntas hasta aquí? Ninguna, profesor. Bien. Voy a continuar, salvo que alguno de ustedes me comente lo contrario. Profe, Dígame. ¿me podría volver a explicar lo último que hizo hasta abajo? ¿Esta parte? Sí, eso.
Lo único que hice, fíjate, aquí tengo 2x al cubo menos 2x. Aquí ya lo tendríamos, se quedó igualito. Recuerda que cuando tienes un menos y está el paréntesis, todos cambian de signo. Menos por más me queda menos 2x al cubo. Menos por más me queda menos y es 2x. No olvides que cuando de pronto tienes un paréntesis y afuera hay un menos, todo lo que está dentro de él va a cambiar de signo. Ujú. Sí, profe, gracias. De nada. Ok, bien, voy a continuar entonces y bueno, esto me quedaría de la siguiente forma. Tendríamos nosotros, déjenme acá, voy a borrar esto que ya no requiero. Y evidentemente nos quedó algo de este estilo. Déjenme regresar al tamaño original. Bien, de tal manera que en la parte del numerador se anula el 2x al cubo y el menos 2x con el menos 2x me queda menos 4x. ¿Vale? ¿Dudas hasta aquí? Aquí me faltó el cuadrado. Ahí está. Ok, ¿qué vamos a hacer enseguida? Insisto mucho con la parte de simplificarlo hasta su mínima expresión. ¿Qué tendríamos que hacer? Bueno, pues en este caso, el 3 lo voy a poner primero como 3 sobre 1. Y aquí tendríamos nosotros, déjenme ponerlo con otro corchete, voy a separar las respectivas potencias. ¿Cómo lo voy a separar? Pues aquí va a ser x al cuadrado más 1 elevado al cuadrado. Y abajo va a ser x al cuadrado menos 1 elevado al cuadrado. Y tendríamos en el otro corchete fracción y va a ser menos 4x entre, tendríamos acá que va a ser x al cuadrado menos 1 elevado al cuadrado. ¿Preguntas? No, profe. Ok. Y bueno, llegado a este punto, lo que tendríamos que hacer ya nada sería multiplicar, porque recordemos que la multiplicación de fracciones se hace directo, quedando en este caso que va a ser menos fracción y vamos a tener que va a ser 3 por 4x, me queda 12x y enseguida tendríamos acá x al cuadrado más 1 elevado al cuadrado. Y abajo va a ser 1 por x cuadrado menos 1 al cuadrado por x cuadrado menos 1 al cuadrado. Por la regla de los exponentes para bases iguales, si se están multiplicando, los exponentes tienden a sumarse. Sería aquí a la cuarta y vamos a tener x al cuadrado menos 1. Y este sería el resultado de una manera mucho más compacta. Y esa sería la derivada de dicha función. ¿Preguntas? Ese problema, ¿de qué complejidad es? Alta. Entonces ella es mínima, ¿Perdón? esa ya es un mínima expresión. Exactamente. Gracias. De nada. Y el, profe, Dígame. y el x cuadrada menos 1 a la cuarta salió por, ¿cómo es que salió? Ah, El a la porque cuarta. recuerda que aquí tienes que son iguales estas expresiones, ¿sí o no? Sí, Cuando tienes bases iguales, los exponentes, ¿qué les pasa si es que se están multiplicando las bases? dijo que se sumaban, ¿verdad? Exactamente. Por eso de ahí sale el 4. ¿Por qué? Porque no olvides que estamos utilizando la propiedad de los exponentes que te dice x elevado a la n por x elevado a la m te va a quedar igual a x elevado a la n más m. Estoy utilizando dicha propiedad. Ah, ok, profe, Ujú. gracias. De nada. ¿Alguien más?
Ok, voy a continuar con el último, bueno, creo que este sería el último ejercicio. Es también de complejidad alta. Ujú. Oiga, profe, ¿y de estos va a poner en el examen ¿Cuáles? de estos tipos de problemas? Ujú. Ok. Ok, vamos a obtener la derivada de la función y ojo acá, tendríamos las expresiones serían de la siguiente manera. R de t es igual y aquí tendríamos t entre la raíz cuadrada de y va a ser t al cuadrado más 1. Ok, ¿cuál es la operación predominante? La raíz, ¿no? No, La fracción. la fracción. Y si es una fracción, Es la entonces, división. ajá, pues fracción o división es lo mismo, no se preocupen, se llama de ambas maneras. Tendríamos aquí que vamos a utilizar la regla de derivación para una división, pero como bien lo dijo Renata, tenemos nosotros una raíz, entonces también es una señal en que también vamos a utilizar la función de raíz. Espérenme, aquí está. Y obtener su respectiva derivada. Noten cómo estamos aquí mezclando varias reglas en un solo ejercicio. Entonces, tendríamos aquí lo siguiente. ¿Quién sería nuestro parámetro U? Bueno, pues el parámetro U sería igual a T. Y entonces U' va a ser igual. ¿Cuál es la derivada de T? 1. Exactamente. Entonces aquí tendríamos que va a ser 1. Bien, vamos ahora con respecto a la otra variable, que sería en este caso V. V es la raíz cuadrada de t elevado al cuadrado más 1. La derivada de V sería en este caso, si nosotros vemos en la regla de derivación, va a ser 1 entre 2 veces la raíz cuadrada de t al cuadrado más 1, porque estamos siguiendo la regla de la raíz. Corchete y ojo acá, vamos a tener que derivar lo que está dentro de la raíz. ¿Cuál es la derivada de t cuadrado? Por 2t, ¿no? Nada más. 2t, exactamente. Más la derivada de 1, 0. exactamente. De tal manera que entonces nuestra v' va a ser v' va a ser igual y tendríamos 1 entre 2 veces la raíz cuadrada de t elevado al cuadrado más 1 por, y tendríamos aquí 2t, pero a esto le vamos a escribir un 1 abajo y nos quedaría que al multiplicarse vamos a tener 2t entre 2 por la raíz cuadrada de t elevado al cuadrado más 1. Si simplificamos el 2 de arriba con el 2 de abajo, nos quedaría t entre, y sería nada más la raíz cuadrada de t elevado al cuadrado más 1. ¿Preguntas hasta aquí? De mi parte, no. Ok. Voy a cambiar de diapositiva y vamos a ahora a hacer la derivada ya utilizando la regla de la división. Sí. Ok. Entonces, fíjense bien. Tendríamos que R' de t va a ser igual ok, recordemos que va a ser v, pero v, recordemos que es la raíz cuadrada, entonces va a ser raíz cuadrada de t elevado al cuadrado más 1 por la derivada de u, pero la derivada de u fue 1, menos u, que va a ser t, multiplicado por la derivada de v, que en este caso es una fracción y me quedaría 1, perdón, es acá t, y abajo me quedaría la raíz cuadrada de t elevado al cuadrado más 1. Y abajo me quedaría el cuadrado de ¿quién? Pues va a ser de la raíz cuadrada de
t elevado al cuadrado más 1. ¿Preguntas hasta aquí con este planteamiento? Profe, y ahí abajo no se podría quitar la raíz al cuadrado y que Ahorita quede lo nada más vamos t a cuadrado quitar, más 1. no hay problema. Ujú. A ver, primero voy a colocar aquí a la t un 1 abajo para poderlo multiplicar. Y entonces esto me va a quedar igual y tendríamos acá la raíz de t cuadrado más 1 por 1 me quedaría la raíz cuadrada de t al cuadrado más 1 menos, y aquí nos quedaría como t al cuadrado, ¿sí? Sobre, y sería la raíz cuadrada de t elevado al cuadrado más 1. Y aquí, como bien nos lo indicaron, la raíz con el cuadrado desaparece y me quedaría t cuadrado más 1. ¿Preguntas? No. Mías, Ok. mías. Vamos a hacer la fracción que está en el numerador, quedando de la siguiente forma. Sería igual y tendríamos, abajo va a ser t cuadrado más 1. Y bueno, en el numerador va a ser fracción. Vamos a tener aquí raíz cuadrado de t al cuadrado más 1 como denominador. ¿Por qué? Porque aquí abajo, y déjenme ponerlo con un color que arbitrario, sería sobre 1. Y entonces nos quedaría después que vamos a tener que multiplicar cruzado, empezando de arriba hacia abajo, y me quedaría que va a ser aquí la raíz cuadrada de t al cuadrado más 1 por, y tendríamos aquí la raíz cuadrada de t al cuadrado más 1 menos, y sería 1 por t cuadrado, t elevado al cuadrado. ¿Preguntas hasta aquí? ¿Por qué se Ahí repite estamos la multiplicando en raíz? diagonal, ¿no? Pero A ver, hablaron al unísono, por favor. No sé quién iba primero. Sí, mira, mi duda es, si le pone uno abajo, y se hace resta, perdón, no, ya no, ya no. Ok, bueno. Bien, ¿qué hacemos entonces? Vamos a desarrollar la respectiva multiplicación de los radicales. Déjenme ponerlo aquí en color. Me quedo sin colores, pero te voy por el rosa. Ahí está. Y entonces aquí tendríamos que va a ser igual y vamos a tener aquí que desaparece la raíz cuadrada y nada más me queda t cuadrado más 1 menos t cuadrado sobre la raíz sobre t cuadrado más 1. Si hacemos regla del sándwich, estamos de acuerdo que esto nos va a quedar como fracción y arriba me va a quedar t al cuadrado más 1 menos t elevado al cuadrado y abajo me quedaría como t al cuadrado más 1. Aquí lo voy a poner como exponente 1 y ahorita les voy a indicar el por qué. Y aquí tendríamos la raíz cuadrada de t al cuadrado más 1. Ok, simplificamos y nos va a quedar que en el numerador desaparece t cuadrado y me quedaría como 1 sobre, y ojo, aquí reitero, voy a seguir preservando t al cuadrado más 1 y la raíz de t cuadrada más 1 la voy a llevar como exponente fraccionario, ¿vale? Déjenme traer la regla correspondiente. Y esto me va a quedar como, sería t al cuadrado más 1 elevado a la 1 medio. Y ojo, esto lo hice justamente para que veamos que son la misma base y entonces tengo yo el exponente a la 1, que aquí no sé por qué lo borré, pero aquí va a la 1, y a la 1 medio, 1 más 1 medio me quedaría 3 medios y me quedaría fracción, sería 1 sobre, sería t al cuadrado más 1 elevado a la 3 medios. Y si utilizamos la regla del exponente fraccionario, pero a la inversa, déjenme aquí, voy a enviarlo al fondo para que lo pueda señalar. Si aquí tenemos el exponente fraccionario y lo regresamos al radical, nos va a quedar como va a ser igual y va a ser 1 entre y va a ser la raíz cuadrada de ¿quién? Déjenme aquí colocar t elevado al cuadrado más 1 elevado al cubo. Y ese sería nuestro resultado final.
esa sería la derivada. ¿Dudas? Profe, ¿Qué pasó? yo ya no entendí por qué en el último paso, que está de color azul, todavía tenemos la raíz, pero en el primer paso de color rosa ya no entendí cómo es que se elimina esa raíz. Porque estás de acuerdo que aquí tienes, estás de acuerdo que es lo mismo, las dos expresiones. Sí, Entonces, estamos en el entendido en que esto puede llevarse como, déjenme aquí, voy a ponerlo en color amarillo, es decir, esta expresión que tenemos acá se puede ver como, voy a poner la flechita y lo voy a poner de esta manera, lo voy a poner en color rojo. Sería en este caso, va a ser el cuadrado de ¿quién? De la raíz cuadrada de t al cuadrado más 1. Porque aparece dos veces y por la regla de los exponentes queda al cuadrado. De tal manera que esto nada más me queda lo que está por dentro, que sería t cuadrado más 1. No sé si me doy a entender. sí, y de ahí al siguiente paso, profe. De aquí lo que hago es hacer la división. Si tú recuerdas, en la división se le escribe aquí un 1 abajo. A t cuadrado más 1 se le pone un 1 abajo. Y estás de acuerdo que t cuadrado más 1 menos t cuadrado por 1 me sigue quedando la misma expresión. Y abajo pongo t cuadrado más 1 a la primera y el otro sería la raíz de t cuadrado más 1. ¿Sí me doy a entender o no? Sí, sí, profe, gracias. De nada. Y el otro ya nace es meramente álgebra, el utilizar las propiedades de los exponentes de manera apropiada, ¿vale? ¿Dudas? No, No, profe. Ok. Profe, ¿qué día nos va a dar el tipo temario para ver qué vamos a ver en el examen? No, ya se los había dado. Les dije que es límites, el problemario de límites y el problemario de derivadas. Ah, ok, profe. Y ya ves que ahí está dosificado. Límites por evaluación, límites indeterminados, límites laterales y la parte de límites, definición de la derivada por el límite, la regla de los 4 pasos. Y en derivadas, recuerda, son las derivadas de funciones elementales, regla de la cadena y derivación implícita. Prácticamente todo lo que hemos visto, ¿no? Ujú. Ok. bueno, profe, muchas gracias. De nada. Ok, bueno, son 9:29. No quisiera intervenir más en sus actividades. Les agradezco su asistencia a esta parte de resolución de ejercicios enfocados en derivadas. Reitero, si tienen alguna duda, pueden escribir mediante el correo, enviármelo con su procedimiento y ya yo les indico si están bien o si están mal. Los videos los van a tener a más tardar el día lunes para que puedan estudiar. El miércoles haremos alguno y otro ejercicio del problemario y el jueves, bueno, también el mismo miércoles les aviso la parte del formulario. Lo que sí es que la parte teórica no se las voy a dar, eso es hasta el día del examen, ¿sale? Bueno, si no hay más dudas, de mi parte es todo por el día de hoy. Cuídense mucho y que pasen excelente noche. Gracias por haber asistido. Hasta luego. Profesor, una cosa más. Hasta luego. Profe, gracias. De nada, Luego, hasta Profesor, luego. buenas noches. ¿podría Hola, escribir profe. su correo? ¿Manda? ¿Podría escribir su correo? Ah, claro, permítame. Ahí está. Gracias, profe, hasta luego. Hasta luego.